Vamos a estudiar con la ayuda de Dios 6 versos y vamos a leer del verso 5 al verso 10 y oramos. ¿Listos? Mas quiero recordarles, ya que una vez lo han sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Verso 8. No obstante, de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Vamos a orar. Padre, gracias que nos permites estar aquí. Podemos hablar contigo, podemos venir a tu presencia como iglesia, exponernos voluntariamente a la luz de tu palabra y dejamos que hagas tu voluntad en nosotros y a través de nosotros. Ya no queremos vivir nosotros, sino tú en nosotros. Háblanos. Abre nuestro entendimiento para comprender tu palabra en estos pasajes y abre nuestro corazón para creerla. Danos de tu espíritu para obedecer tu palabra, Señor. En Jesús lo pedimos y la iglesia dice: amén. Bueno, vamos a conectar y dar contexto. Estamos estudiando la carta de Judas y Judas va a escribir a la iglesia esta carta por esta necesidad de estar vigilando constantemente y mantenernos firmes en la fe. Desde esos tiempos ya eran tiempos peligrosos, hoy lo siguen siendo. Y esta necesidad de estar vigilando y oponernos a las mentiras, a la herejía, a las falsas doctrinas. Hay muchos papás y mamás en este lugar. Si me estás escuchando, somos responsables de cuidar por el bien de nuestra familia en relación a lo que estamos recibiendo, a lo que estamos dejando entrar, y no solo los domingos, sino cada día de la semana. ¿Qué está entrando a nuestra casa? ¿Qué está alimentando nuestras mentes y nuestro espíritu? Papá, mamá, somos responsables, y también cada uno lo que deja entrar en su propio cuerpo. Cuando vas a un restaurante, tú no eres el responsable de preparar la comida, ¿cierto? Pero si te traen el salmón y apesta, es tu responsabilidad comerlo, ¿o no? ¿Cómo te explico? Dices: no, gracias. Por muy fancy que el restaurante sea y por muy caro que sea el platillo, tú vas a decir: no, gracias. Porque esto huele mal. No importa el lugar en el que esté, esto huele mal. Y de la misma manera Judas nos va a dar muchos detalles. Ya lo ha venido dando los últimos 2 domingos, lo hemos estado estudiando. Pero aunque esta carta es corta, hay 2 temas, si quieres tomar nota. Hay 2 temas importantes en Judas. Número 1 es exhibir a los falsos maestros. Y número 2 es exhortar a los verdaderos creyentes. Aquellos que han creído absolutamente a la palabra de Dios por medio del Espíritu Santo. Y si has estado tomando tus notas, hemos estado estudiando o hemos visto grupos de 3, estas triadas, ¿te acuerdas? Hemos estado viendo 3. El primer domingo vimos identidad. Somos llamados, si te acuerdas, somos santos y somos guardados.
El segundo domingo vimos la segunda triada. Abrazando esta identidad, entonces se nos multiplica ¿qué? ¿Te acuerdas? Misericordia, paz y amor. Muy bien, lo tienes presente. Es muy importante, porque no podemos llegar a hablar de los falsos maestros y falsas doctrinas y que el arcángel Miguel y todas estas cosas si no sabemos quiénes somos en Cristo. Si no sabemos lo que se nos ha sido multiplicado, lo vamos a tomar de otra manera. Y entonces, ya que sabemos quiénes somos, ya que se nos ha multiplicado su misericordia y su paz y su amor, recibimos esta exhortación de pelear ardientemente por la fe. No por cualquier cosa. Escoge tus batallas. Pelea la buena batalla de la fe. Porque decidimos pelear con el esposo, con la esposa, con el jefe, con todos. Y nos gastamos toda la semana peleando batallas que no convienen y nos están exhortando, pelea lo que vale la pena. Debemos de estar preparados para contestar la pregunta cuando te vean a los ojos y te digan, ¿por qué crees lo que crees? No sé, es nada más porque el domingo voy y me siento, ¿no? Pues es que es lo que me enseñaron de chiquito. Pero si realmente alguien va a llegar contigo y te va a decir, ¿por qué crees en Jesús? No es la era de la información y del internet y hay tanto. Sí, exactamente. Tú tienes que responder esto. ¿Por qué creo lo que creo? Y generalmente la fe de muchos está compuesta de chile, mole y pozole. Me gusta esto del budismo, lo voy a tomar, ¿no? Esto de la nueva era me late. Y sí, estas palabras de Jesús las tomo, ¿no? Y haces tu ensalada doctrinal y la comes todos los días, un poquito de aquí, un poquito de acá. Y esa no es una fe auténtica en Jesús y en su palabra. Es una fe a modo porque no soy confrontado con mi pecado. Si tu Dios no te confronta con el pecado, lo has escuchado antes, probablemente tú eres tu propio Dios. Necesitamos enfrentarnos a la luz verdadera porque el verdadero evangelio ofende al ser humano. Soy un pecador. Esta grande mentira de que los hombres somos buenos y esta otra mentira de que porque Dios es amor no va a juzgar al pecador, ¿no? Bueno, esas son mentiras, porque los hombres somos pecadores y porque Dios es amor, pero es justo y va a juzgar. Y entonces, muchas de estas ideas ni siquiera las obtienes de un libro de Sanborns, ¿no? No, pues es que ahí me encontré un librito y lo compré y... ¿Saben de dónde vienen muchas de estas falsas ideas? Lo hemos estado viendo, es que maestros se habían entrado encubiertamente para destruir y hacer que la gente dentro de la iglesia se apartara de la verdad y abrazara enseñanzas falsas. Claro, si ves la historia de la iglesia y los veías unidos y los veías dar su vida por Cristo en tiempos de persecución, entonces, ¿cómo los atacas? Pues métete, infíltrate. Y dentro de la iglesia empieza a enseñar una mentira, un falso evangelio. Y esto es tremendo, ya que el diablo no te está agarrando en el antro o en la borrachera, ella te tiene. Ahora es dentro de la iglesia, dentro de la congregación. Busca diseminar esta mentira, este evangelio a la mitad. Este evangelio que no confronta, sino que es más. Porque me llama la atención en Navegantes esta idea mala de la gracia. No, es que la gracia entonces es un permiso para pecar, ¿no? Exactamente. No has entendido que la gracia es todo lo contrario. Ahora puedes decirle al pecado, no. ¿De dónde salen estas falsas ideas? Bueno, aquí lo estamos viendo muchas veces dentro de la iglesia. Y ahora con el internet, con congregante.com, ¿no? ¿Dónde te congregas? En iglesia.com, muchas gracias. Y entonces le vas cambiando y cambiando y cambiando y te estás alimentando de este pasto y de este pasto y de este pasto y de esta hierba y todo el tiempo están entrando tantas cosas y tantas ideas y tomamos lo que nos gusta.
pero no es lo que nos gusta, es lo que dice la palabra. Y Judas, tal como Pedro lo hizo en su momento, estábamos estudiando por ahí hace un año, un pasaje muy parecido en segunda de Pedro, nos va a dar un perfil de un apóstata. Y si quieres tomar nota, este es el perfil del apóstata. Vamos a dividirlo en 2 domingos. Parte 1, el día de hoy, y si Dios quiere, parte 2, el próximo domingo. Ojo, no nos equivoquemos, familia. No solo va a apuntar a los que estamos al frente con un micrófono. Está apuntando a cada papá, a cada mamá, a cada joven, a cada cabeza de hogar, cuya responsabilidad es filtrar lo que entra. Entonces no nada más es una lista de, ok, voy a ver y checar si a donde me congrego y donde voy están estas características. Apúntalas a ti, porque es bien importante que sepamos que no es la única responsabilidad de un pastor venir y enseñar. Es tu responsabilidad alimentarte todos los días, ir a la palabra y entonces alimentar a tu familia con la palabra. El domingo pasado vimos 5 aspectos iniciales de falsos maestros. Y este domingo, para tus notas, vamos a ver 3 ejemplos, una triada del futuro de estos hombres. Eso lo vamos a ver del verso 5 al verso 7. Y vamos a ver la descripción de su carácter, otra triada más. Vamos a ver 2 triadas, del verso 8 al verso 10. ¿Cuál es el punto? Que hay juicio de Dios contra la rebeldía. Lo hubo en el pasado y lo va a haber nuevamente. Toma nota de la siguiente triada: incredulidad, rebeldía y lujuria. Incredulidad, rebeldía y lujuria. Judas lo va a explicar con estos 3 ejemplos de este juicio de Dios, y en cada ejemplo nos va a mostrar una característica. Verso 5, Judas 5. Mas quiero recordarles, ya que una vez lo han sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después ¿qué hizo? Destruyó a los que no creyeron. Te pido que en casa, si puedes hoy mismo, si puedes saliendo de la iglesia con tu familia, leas Números capítulo 14, toma nota. Papá, esta es tu tarea, mamá, es tu tarea hoy en casa. Números capítulo 14. Vas a leer del verso 26 al verso 35. Por cuestión de tiempo y las 2 triadas que tengo que enseñar, no lo voy a leer. Pero es un día muy triste y te vas a sentir identificado. Yo me sentí identificado porque están en un lugar que se llama Cades Barnea y están llegando y ya pasó. Dios ya libró al pueblo de Israel de la esclavitud, salvación. Dios ya le vieron milagros. Columna, ¿te acuerdas de noche que había? Fuego. Y de día que había nube, y les dio de comer, y veían milagros, y escucharon la voz de Dios, y vieron unas tablas escritas con el dedo de Dios, de la voluntad de Dios. Es más, todo lo que pudiera desear un ser humano, ser mantenido completamente por la gracia de Dios en el desierto. Y lo ven, y están ahí. Y mandan unos espías. Y verdaderamente llegan y dicen, es verdad, la tierra fluye leche y miel. Y para comprobarlo, 2 de estos hombres traen un racimo de uvas así, un fruto enorme, que se lo tienen que cargar entre 2. Y todos, ¡guau! A esa tierra vamos a entrar. Pero empiezan a decir, no, hay gigantes, y hay esto, y hay riesgo, y debes de hacer esto, y debes de hacer lo otro. Y el pueblo se empieza a desanimar y desanimar, al punto que empiezan a murmurar contra Dios. Y dicen, no, pues nos trajiste aquí para morir contra ellos, ya no queremos estar aquí, mejor nos regresamos a Egipto. Triste día en Cades Barnea, triste día porque Dios dice, basta. Se quedan en el desierto y tus hijos van a entrar. Y van a estar aquí hasta que toda esta generación incrédula muera. A un paso entrar en la bendición de Dios y deciden murmurar, deciden quejarse contra Dios. Vieron todo.
recibieron todo, escucharon todo y decidieron en su corazón no creer. Y dices, qué bárbaro, ¿no? El pueblo de Israel se pasa. La puerta para la autodestrucción es creer la mentira y desechar la verdad. Esta misma estrategia que usó Satanás en el Edén, la sigue usando el día de hoy en Atizapán de Zaragoza, o donde me estés escuchando. Es decir, que lo que Dios dice es mentira. Cristiano, ¿ya fuiste rescatado de la esclavitud del pecado? Ya. ¿Has visto los milagros en tu desierto? Sí. ¿Ha provisto Dios todas tus necesidades? ¿Has escuchado su voz a través de su palabra? Y hoy estás en Cades Barnea. ¿Qué vas a decidir? Ha pasado un tiempo de sequía y no ves y quieres y no, pero es esta pelea de incredulidad. Entra, sigue a Jesús. Todo el que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. No es quedarnos así reprochando que porque Dios y mira y Dios, o sea, ya lo viste, ya contestaste sí a todas las preguntas previas. Y si estás hoy en tu Cades Barnea, ¿qué vas a decidir? ¿Vas a preferir morir en el desierto? No. Vas a empezar a decir, no me amas, no me cuidas, no me das, no me respondes, me quitaste, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué a mí? ¿Cómo sabes si estás o no viviendo en incredulidad? Bueno, la fe se ve también. Y lo vimos. El que me ama, guarda mis mandamientos. Y entonces es una vida de fe, no que no falles, no que no peques, pero cuando lo haces, confiesas tu pecado y sigues adelante y quieres conocer a Dios, porque cuando has creído, andas en la verdad. Hay testimonio de que andas en la verdad, eso lo vimos en 3 de Juan. ¿Y cómo viene la fe? La fe viene por él, oír la palabra de Dios. Por eso combates la incredulidad permaneciendo en la palabra de Dios. Dios pone delante de ti la bendición y la maldición. Escoge pues la bendición. Y sabes, muchas veces todos queremos ver milagros, ¿no? Y pedimos por milagros. Y hay milagros. Pero yo creo que más que ver milagros necesitamos creer en su palabra. Porque va a haber veces que no vamos a ver los milagros, porque sabes algo, los milagros no producen fe. Ya lo vimos con el pueblo de Israel. La fe es un don de Dios que viene por el oír la palabra de Dios. Va a haber tiempos en nuestra vida en el cual no estamos viendo, pero creemos lo que Dios ha dicho. Por eso no te quedes fuera. Entra en su reposo. No sepas nada más que vas al cielo. Vive en su reino desde hoy. Esta esfera del gobierno de Dios. Por eso este primer ejemplo, para que pasemos al segundo, nos enseña que hay juicio a aquellos que no creen. Y sin duda los falsos maestros no creen en la palabra de Dios, porque usan su plataforma y su micrófono para su propio beneficio y no para la gloria de Dios. Segundo ejemplo, ¿qué dice tu triada? ¿Qué dicen tus notas? Rebeldía. Y dice los ángeles que pecaron, verso 6, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Quizá nos gustaría saber más detalles acerca de la creación de los ángeles y la caída de Lucifer. Y la palabra realmente, y toma nota por favor, apunta a Isaías y a Ezequiel. Si quieres tomar nota, es Isaías 14 del 12 al 15 y Ezequiel 28 del 11 al 19. Aquí se sugiere la caída de Lucifer, este querubín grande y protector, el sello de la perfección, lleno de sabiduría y de hermosura, hasta que se halló en él maldad. Se enalteció su corazón al punto de que Lucifer quiso el mismo trono de Dios. Apocalipsis 12:4.
También ahí sugiere, y vamos a llegar muy pronto, terminando Judas, vamos a Apocalipsis, que 1/3 de los ángeles cayeron con Lucifer. Lucifer se convertiría en Satanás, nuestro adversario, el enemigo de nuestras almas. Y ya estudiamos Primera de Pedro y Efesios. Satanás está trabajando en el mundo, ojo, dentro del marco que Dios le permite. Dentro del marco que Dios le permite a Satanás. Y tiene huestes. Quizá este 1/3 de ángeles de Apocalipsis. Por cuestión de tiempo no nos vamos, te estoy dando las citas para que las estudies en casa. Hasta que Pedro, en 2 de Pedro, nos enseña que fueron arrojados al infierno estos rebeldes. Al infierno Dios los entrega a prisiones de oscuridad y están siendo reservados al juicio. De eso se trata esta porción. ¿Cuál es el punto? Ponernos a ver las categorías de ángeles y que si no y que cuándo. No. El punto es que Dios juzga la rebeldía. Eso sí quiero en tus notas. Dios juzga la rebeldía. No hay salvación para los que se oponen a la voluntad de Dios. Él es Dios y nosotros no. Partimos de esa verdad. Hay un Dios y no soy yo. Totalmente contracultura. El mundo quiere hacernos pensar, Satanás, hacernos pensar que seremos como dioses. Estos ángeles, este segundo ejemplo es que abrazaron la mentira, desecharon el señorío de Dios y siguieron sus pasiones. Y si Dios juzgó a estos ángeles que en muchos aspectos nos superan a los humanos, Dios ciertamente juzgará a los hombres y mujeres rebeldes. Su palabra es clara, su palabra es verdad. Y cuando estamos en rebeldía lo sabemos. Cuando estamos en rebeldía lo sabemos y empieza por dudar lo que Dios te dijo. Dice, ¿será verdad lo que Dios me dice? ¿Será verdad lo que dice la palabra de Dios? Esposa, sujétate a tu esposo y tú decides tomar tu camino independiente. Esposo, la palabra te dice que trates a tu mujer como vaso más frágil y decides ser áspero e indiferente a sus necesidades. Hijo, la palabra te enseña a honrar a tu padre y a tu madre y tú decides no escuchar consejo. Estar en contra de la autoridad de Dios es estar en rebeldía. ¿Estás rindiendo cuentas o te manejas solo? Esto es duro. Pensamos que estamos hablando de los falsos maestros, pero está apuntando a cada uno de nosotros. ¿Qué te está diciendo Dios? ¿Qué te dijo que dejes? ¿Qué te dijo que hagas? ¿A qué te estás resistiendo? Hay un patrón aquí. La incredulidad de su palabra te lleva a la rebeldía de Dios. Esta triada tiene así, es un patrón. Primero dejaste de creer y ahora te rebelas contra lo que Él dijo. Por ende, si dejaste de creer y ahora te rebelas, ¿en dónde te deja? ¿Qué dice tu tercer palabra de la triada? En la lujuria. Verso 7. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Esto lo puedes leer, tienes mucho que leer esta semana, Génesis 18 y 19. El pecado de estos hombres y mujeres se había agravado en extremo, porque si no crees en la palabra de Dios y te rebelas, entonces eres entregado a tus pasiones. No creas que nada más llegó. Sí, nuestra carne es débil y estamos en contra de lo espiritual, pero prácticamente eres entregado a tus pasiones más bajas. ¿Y qué hubo para Sodoma y Gomorra? Destrucción total de estas ciudades, reducidas a cenizas por el azufre y fuego caído del cielo. Fueron ejemplo de que la maldad de desechar el señorío de Dios y seguir tus pasiones resulta en juicio. Esta lujuria
Es el deseo de satisfacción sexual desordenada e incontrolable. Y el verso dice fornicación. Y la fornicación es cualquier acto sexual fuera del matrimonio entre un hombre y una mujer. Esto es fornicación. Y dice vicios contra naturaleza. Lo vimos en Romanos 1:26. Ya que no crees en su palabra, pues lo que diga Dios, y que te rebelas, yo no voy a hacer eso. Y cambias la verdad de Dios por la mentira. Romanos 1:26 dice, Dios te entrega a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. El mundo aplaude estas cosas. Entre más abrazas esto, eres más aceptado, eres un influencer. Porque abrazas todo esto. Se trata de ti. Porque la rebeldía apunta a que yo soy Dios prácticamente y puedo hacer con mi cuerpo lo que yo quiera. Y todas estas mentiras de vivir nuestra mejor vida hoy y vivir el momento y cumplir tus sueños, y si te hace feliz, hazlo. Pero el que se constituye amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Es un asunto del corazón. No es un asunto de si naciste o no así. Todos nacimos pecadores. Todos tenemos la tendencia a pecar. Todos pecamos. Y todos batallamos con nuestra carne, pero el asunto del pecado, y ahora hablando del pecado sexual, es un asunto del corazón, es rebeldía contra Dios, es rechazar lo que Él dice de quiénes somos y para qué fuimos creados. Esta triada es tremenda, porque muestra que el juicio de Dios es real. ¿Cuál fue el pecado de Israel? Incredulidad. ¿Cuál fue el pecado de los ángeles caídos? Rebeldía. ¿Cuál es el pecado de Sodoma y Gomorra? Lujuria. Y Judas quiere mostrarnos que la incredulidad hacia la palabra de Dios, la rebeldía a su autoridad y ser sensuales eran pecados característicos de los falsos maestros. La conclusión de aquí es obvia. Los apóstatas serán juzgados. Dios no tolera la rebeldía y va a castigarla. Y si tú y yo no tomamos en serio su palabra, si eres cabeza de hogar y no permaneces anclado a la verdad, que es la palabra de Dios, no la lees, no la crees, no la obedeces, sino todo lo contrario, lo que sigue es ser abandonado a tus propias pasiones y tus propios deseos. Y tiene poco que ver en este momento con los falsos maestros. Limpia con la palabra tu vida. Limpia tu celular. No estoy hablando de tu pantalla, Tú sabes de lo que estoy hablando. Sé capaz de darle tu celular a tu esposa en cualquier momento. Sé capaz de darle a tu esposo en cualquier momento que revise fotos, que revise mensajes. No tenemos nada que esconder. Y si tenemos algo que esconder, Dios ya te lo está diciendo ahorita. Límpialo, córtalo, deséchalo, ven a la luz. Yo quiero limpiarte. Quiero que des fruto. ¿Cuándo fue la última vez que tuviste amor, gozo, paz, paciencia, benignidad? Sabes que esto no se adquiere. No lo compras. Dios lo produce. Es un fruto del Espíritu. Viene por la presencia y la llenura hermosa del Espíritu Santo en nuestra vida. Por eso vuélvete de tus malos caminos al camino de Dios. Si estás en incredulidad, créele a Jesús. Cree en su obra, cree en su palabra. Si estás en rebeldía, vuelve y obedece lo que Dios ya te dijo. Si estás en los deseos de tu carne, arrepiéntete, confiesa tus pecados y alcanzarás misericordia. Esto lo dice Proverbios 28:13 y te sabes Primera de Juan 1:9.
si confesamos nuestros pecados. Él es fiel y justo para perdonar todos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. La iglesia tiene una gran responsabilidad de cuidar y oponerse al enemigo. Tenemos que tratar estos temas así de frente, que todos escuchen, no dejar nada escondido, todo a la luz, porque en la luz Dios sana. Él sana lo que le presentas. Él sabe lo que estás escondiendo, pero Él sana lo que presentas y confiesas. Y los líderes en las iglesias debemos mantenernos alertas, conocernos quién está enseñando a nuestros hijos, quién está a cargo de los ministerios. Cada uno de nosotros debemos conocer la palabra, estudiar la palabra. Tú ya sabes cuando te están dando arrachera o te están dando frutilupis. Ya sabes, ya estás acostumbrado, conoces la palabra. Lo puedes ver. O si te dan dulcecitos. De igual manera, y entra en este punto, que Dios nos dé discernimiento a la hora de apoyar económicamente a los ministerios. Muchos se aprovechan de aquellos que no conocen la palabra para pedirles dinero a cambio de. Dios, danos sabiduría. Última triada, 3 rasgos de carácter de los falsos maestros. Mira el verso 8. No obstante, de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y ¿qué más hacen? Blasfeman de las potestades superiores. ¿Lograste identificar la triada, los 3 rasgos? Número 1, soñadores que mancillan la carne. Número 2, rechazan la autoridad. Y número 3, blasfeman las potestades superiores. Número 1, son soñadores, es decir, viven en una ilusión, creen sus propias mentiras, inflan su ego porque su ego alimenta su rebeldía. Una manera de identificarlos es que todo se trata de ellos. Todo se trata de ellos, no de la palabra, no del evangelio, de ellos y siempre ellos. Y cuidado cuando te salgan con una profecía, es que yo tengo una profecía para ti o un sueño que no salga de la Biblia. La palabra profética más segura es la Biblia. Por eso cualquier cosa que te digan, tómala con cuidado y exponla a la palabra de Dios. Ya conozco varios de estos soñadores que llegan con las chicas a contarles sus sueños. Dios me dijo que te dijera. Ajá, debería ser tu primera respuesta natural. Platícame, cuéntame. No, mejor no me cuentes. Soñadores que mancillan la carne, en otras versiones lo vas a encontrar como soñadores que contaminan su cuerpo. Y algunos comentaristas lo relacionan a su sensualidad. Estos falsos maestros están siendo sensuales y usan su lugar y su función o posición para pecar y fornicar, porque el que fornica contra su propio cuerpo peca. Número 2, ¿qué dice? Rechazan la autoridad. Esto es clave. Si tu pastor no tiene pastor porque Jehová es su pastor y nada le faltará, ¿no? Ten cuidado. Todos tenemos un tema con la autoridad. Todos. Y la palabra nos enseña a estar sujetos unos a otros. ¿Te acuerdas al pie de la cruz? El piso es parejo. Entonces, ser pastor no es una posición, es una función. Y vas a notar que los que no se sujetan y rechazan rendir cuentas y son llaneros solitarios, ¿a quién se parecen? Rechazan la autoridad. Número 3, la triada, ¿qué dice? Blasfeman de las potestades superiores. Y esto también lo puedes leer como insultan a la autoridad. Pudiera ser que estos hombres hablaban mal de los mismos apóstoles o de otros líderes en la iglesia. Bueno, el punto es que ellos siempre están bien y no están sujetos a que les digas nada porque tienen una piel muy delgada y a la primera crítica te rechazan. Y aparte están criticando a otros líderes que Dios ha levantado. Así que estos son otros
otras características de falsos maestros. Últimos 2 versos, vamos a leer un ejemplo. ¿Cómo se llama nuestra serie, familia? Contendiendo ardientemente por la fe. Entonces, ¿cómo peleamos? ¿Me pongo los guantes y me surto al primero que se ponga? ¿No? Vamos a ver mejor un contendiente de Dios, ¿te parece? Vamos a ver una estrategia de un contendiente de Dios, de dónde viene su fuerza, verso 9, pero cuando subraya, el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Aquí tenemos una pelea. Y vamos a ver que la pelea no es Dios contra el diablo. Eso no es el yin y el yang, ¿ok? O sea, nadie puede contra Dios. Aquí es una lucha, nosotros o un ángel contra las mismas huestes espirituales. Y aquí entendemos que hay seres angelicales alrededor nuestro enviados por Dios para asistirnos, pero también vemos que del otro lado hay espíritus demoníacos que quieren derrotarnos. El diablo no puede robarte tu salvación. Pon atención. No le puede robar su salvación a nadie, pero con sus mentiras puede desanimarte, puede corromperte, puede que logre que vivas sin fruto. ¿Te acuerdas? Cades Barnea al principio. Que te quedes ahí en el desierto. Nada más ahí diciendo, bueno, pues ya voy al cielo, voy a llegar de panzazo, pero llego. No hay fruto, no hay nada, hay sequía. Eso puede ser un ataque del enemigo. Y la realidad es que puedes vivir una verdadera libertad con que Cristo ya te hizo libre. ¿Los ángeles y Satanás existen? Sí, pero al final no vamos a perder el enfoque y no vamos a querer distraernos de los temas esenciales. Se trata de Jesús. Venimos a aprender de Jesús. ¿Y sabes? Jesús ya ganó la guerra. Entonces lo que vamos a leer ahorita realmente es que hay batallas diarias que hay que pelear, pero la guerra está ganada por nuestro Señor. Y aquí tenemos al arcángel Miguel contra el diablo. Arcángel simplemente significa un ángel líder o con cierto rango. Eso es lo que significa arcángel. Y Miguel, ya lo estuvimos viendo en el estudio de Daniel. Si viniste al estudio de Daniel, ahí lo vimos. Siempre lo vemos batallando. Lo vamos a ver en Apocalipsis, también lo vamos a ver batallando. ¿Saben lo que significa Miguel? ¿Quién es como Dios? ¡Wow! ¿Quién es como Dios? Creo que él sabe pelear, ¿cierto? Vamos a aprender un poco de él. Irónicamente, Satanás en su rebelión dijo eso, seré como el Altísimo, ¿no? Y lo que le ofrece al ser humano es, ustedes van a ser como dioses. Y Miguel dice, ¿quién es como Dios? Nadie como Dios. Por eso no tenemos otro registro de esta pelea en la Biblia de Miguel con Satanás por el cuerpo de Moisés. Pero lo que sí vemos en Deuteronomio es que cuando Moisés muere, el que lo entierra, ¿saben quién fue? Dios. Dios lo entierra. Y nadie sabría dónde fue enterrado. Conociendo al pueblo idólatra, si tienen el cuerpo de Moisés, le van a hacer un templo y eso va a ocasionar más idolatría. Ya lo hemos visto en todos esos años en el desierto. Entonces Dios toma su decisión, entierra a Moisés para que nadie sepa. Esto está en Deuteronomio 34, por si quieres leerlo. Y dice que ningún hombre conoce el lugar. Pero quizás Satanás no es hombre y él sí, e intentó quedarse con el cuerpo. Eso no es lo importante. Lo importante, y quiero para tus últimas notas, es la estrategia de Miguel. Es una batalla espiritual y aquí hay una estrategia que se divide en 2. Número 1, estrategia de Miguel, estrategia de esta batalla espiritual. Número 1, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él. Interesante. Y número 2, sino que dijo, el Señor te reprenda. Y es que se tiende a querer hacer batalla espiritual directa contra Satanás. Y Miguel, que es arcángel, no se atrevió a discutir ni a maldecirlo. Dios no nos llamó a burlarnos, a condenar o a acusar al diablo. Esa es chamba de él es el acusador. Dios nos llamó a pelear en el nombre de Jesús.
en Filipenses 2:10, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Es seguro que tenemos la victoria, pero la victoria está en Cristo, no en nuestras fuerzas ni en nuestros métodos. Satanás es nuestro enemigo, pero no le tengas miedo. Ese es tema del Señor. Por eso dice, el Señor te reprenda. ¿La batalla de quién es? Del Señor. No te da descanso. Satanás va a querer acusarte todo el día, todos los días. Eres esto, no puedes, no la haces, Dios no te ama, Dios te quitó. Y cuando venga ese ataque a tu mente, pon tus ojos en Jesús. Porque la lista seguiría y probablemente sería verdad lo que te sigue diciendo. Y peor, como dicen por ahí. No peor, peor, porque peor es peor que peor. ¿No? Tú ya no te perteneces, tienes dueño, tienes Señor. Y Él te ha perdonado, y Él te ha dado ropas nuevas, y Él te ha invitado a seguir sus pasos. Por eso Jesús venció la tentación, ¿te acuerdas? Contra el diablo, diciendo, escrito está. ¿Cómo vences al enemigo? Con la palabra de Dios. Llénate de la palabra de Dios. Último verso. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Del perfil de estos apóstatas, el punto aquí es que Dios te quiere dar tantos detalles que puedas discernir, que no te la platiquen, que sepas. Y nos exponemos a la autoridad de la palabra para ser moldeados. Nos exponemos a la autoridad de la palabra para ser perfeccionados, para que amemos lo que Él ama y para aborrecer lo que Él aborrece. Nosotros estamos para cuidar de las ovejas del Señor, no son nuestras, son del Señor. Él derramó su sangre por ti. Por eso, oremos por nuestros pastores. Oremos por nuestros maestros, no solo de Semillas, sino de toda la iglesia en el mundo. Considerémonos a nosotros mismos, porque como dice su palabra, el que crea estar firme, mira que no caiga. Esto está en 1 Corintios 10:2. El pastor MacArthur dice que es la persecución la que limpia la iglesia de falsos maestros, de falsos evangelios y de falsos cristianos. La persecución no destruye la iglesia, la fortalece. Por eso el verso 10 dice, estos blasfeman de cuantas cosas no conocen. Y a diferencia de Miguel, que no se atrevió a hablar mal, estos falsos maestros hablan perversamente, hablan ignorantemente. Por eso, en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. O sea, estos hombres pretenden ser espirituales, pero su conocimiento solo es natural, no es espiritual. Porque no creen en la palabra de Dios. Entonces, ¿qué te pueden enseñar? Y lo que conocen naturalmente, dice, lo usan para corromperse, para condenarse. Por eso dice que se hacen como animales irracionales. Es decir, un animal puede ser muy inteligente, ¿no? Hasta tener instintos. Pero obviamente un animal no tiene entendimiento espiritual. Por eso, este perfil de esta primera parte, el próximo domingo vamos a ver la última parte hasta el verso 16. Pero por ahora tenemos mucho en qué meditar a nivel personal. Cierra tus ojos. Vamos a orar. Y quiero que medites en esto. Sí es bueno conocer estos perfiles, pero no seamos nosotros hallados como falsos maestros dentro de nuestra casa, con nuestra familia. Falsos maestros de nuestros hijos, enseñándoles un falso evangelio, siendo falsos cristianos. Esto aplica mucho a nosotros. Sí es importante saber en dónde estamos siendo alimentados y la palabra que se nos está siendo enseñada, pero ¿cómo combatimos ardientemente por la fe permaneciendo en su palabra? Leyendo su palabra cada día, leyendo y creyendo, permaneciendo en lo que Él ya dijo, no en lo que sienta o en lo que yo piense, sino en lo que Él dice.
¿quién dice que yo soy? ¿A qué fui llamado? ¿No me llamó a la comunión con el Padre y su Hijo Jesucristo? Él me llama, Él me santifica y Él me guarda en Cristo. Y si abrazo esa identidad, Él me ha multiplicado su misericordia, su paz y su amor, para que tú puedas vivir creyendo, obedeciendo y caminando en santidad. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. ¿A dónde iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Es tiempo de abrazar tu palabra, abrazar nuestra identidad en ti. Señor, queremos desechar esta mañana toda inmundicia, toda abundancia de malicia. Queremos recibir con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar nuestras almas. Llénanos de ti, Señor. Transfórmanos a tu imagen. Llénanos de paz. Queremos paz para con Dios porque hemos recibido la justificación. Y eso nos lleva a reconocernos pecadores, pedirte perdón, arrepentirnos y abrazar tu perdón, Señor. Gracias por este tiempo y gracias por tu palabra. Llénanos de tu Espíritu esta semana mientras te adoramos en Jesús. Amén.